Estamos en vivo. Bueno, a ver, vamos a invitar a la doctora. Doctora Eva Puente. Ahí viene. Muy bien. Hola, Agustín. Estamos esperando a la doctora. A ver. Mira, estoy probando unos efectos. Mira qué interesantes los efectos. Este está bueno, tiene más color. A ver, Doc, si se une. Hola, Yumi. Mira, me puse un efecto con colores. Se ven los colores fuertes. Está bueno. Acá estamos. Me voy a ir un minuto para darle una indicación a la doctora y volvemos a empezar. ¿Sí? Ya vuelvo. Perdón, perdón. Hola, Lord Feldwick. Enseguida vuelvo. Voy a buscar a la doctora porque no se está pudiendo unir. ¿Sí? Y no sé cómo ayudarla. A ver. Vamos a enviarle un mensaje. Doctora. Ahí está. Enviar solicitud nuevamente. A ver, a ver. ¡Ay, se unió! Ahí está. No lo Muy puedo creer. bien. No Ahora podía entrar. sí. No podía entrar. No había. Tenía algún problema con la computadora. Bueno, debe ser el tema nomás, ¿no? Será el tema. Se Un tema que registra. está, un tema que está un poco desaparecido, ¿no? Y yo pienso que en este vivo, aparte al principio, quedó como un hueco. Me sabrán decir los que estaban viendo. Quedó como un vacío, ¿no? Porque me fui a buscar a la doctora. Díganme si quedó así como algo raro. Tengo un eco, tenés que bajar el volumen, Doc. Porque si yo tengo eco, sale con eco. ¿Ahora? Oh, Madre Doc, una compañera ¿Ahora de está? estos vivos. Ahora sí, Pero yo sí, no ahora sí. escucho. Ah, qué problema. Es su problema. ¿Ahora? Qué difícil esto. Viste, yo me puse colores. Me Bueno, puse en viene rojo difícil. ¿Cómo para empezar a hablar rememorar de lo este que era la tema, no? sexualidad. Lo que era la sexualidad en una época, Bien vieron de esos rojo, corazones, rojo, al pasión rojo vivo, fuerte. al Claro, una rojo chica al vivo. rojo vivo. Yo me fui para ahí. Soy de Y la sí, generación de Lady in Red. A ver si, a ver si vuelve un poco. me parece maravilloso. Bueno, Bueno, Doc, ¿cómo contanos. comenzar a hablar de algo de lo que se habla tanto y de un modo tan explícito y se hace tan poco? Ya la invitación los invita a reflexionar sobre esto, ¿no? Se habla mucho, se hace poco, y esto es realmente así. La sexualidad después de la pandemia ha disminuido, se han hecho muchos trabajos, estadísticas, estudios de campo, y realmente la sexualidad ha disminuido de un modo tremendo. ¿Cómo comenzar a hablar? Yo pensé que podía comenzar a hablar con un tema que es poco conocido, pero que con lo que también se está trabajando mucho, que es dos sexólogos, Conrad y Milburn, hablan de lo que se llama inteligencia sexual. Es decir, que parece que se trata de tener inteligencia sexual, ¿no? E inteligencia sexual se podría definir como la capacidad que tiene una persona de gestionar su sexualidad y de satisfacer a su pareja, ¿no? O sus parejas sexuales.
La sexualidad no es algo que no es una inteligencia o una sensibilidad o algo con lo que se nace, sí se nace predispuesto y desde la sexualidad, pero la sexualidad es algo que hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Es imposible tener una buena inteligencia sexual sin saber cómo somos, qué nos gusta, qué necesitamos. Entonces, esto que está ocurriendo ahora de tratar de hablar de una suerte de libertad sexual que ya está, cuando escucho en algún momento algo de libertad sexual, siempre pienso que está como, que es un concepto con telarañas, enmohecido. En los años 60 y 70, con la revolución sexual, era lógico hablar de liberación sexual. Hablar ahora, con la liberación sexual, de liberación sexual, es una deliberación, no una liberación. Quiero decir que la sexualidad de la que tanto se habla está muy maltrecha, está muy degradada, está muy desacreditada y está como perdida. Perdón, tengo Sí. una observación. Pienso que entonces es una liberación sexual que tiene más que ver con liberarse de la sexualidad, ¿no? Lo que se escucha hoy Maravilloso, es maravilloso. más del orden de cómo sacarse de encima el tema, con un nombre, con otro rótulo, viste, ahora están los asexuales, los pansexuales, toda una cosa así como muy particular. Te digo, como sin cuestionar, sino pensar que hay más una tendencia a sacarse de encima la sexualidad que a que algo se desate un poco más o haya mayor encuentro, ¿no? Claro, como que de la sexualidad se sabe muy poco y es muy poca la gente que realmente habla o puede hablar de la sexualidad. Como psicoanalistas, lo primero que podemos decir es que con Freud, que la especie nos da el changüí de la sexualidad para que sostengamos la especie y podamos procrear. Por otro lado, también como psicoanalistas podemos decir que la primera relación sexual es la boca del nene en el pezón o la boca del nene en la mamadera, si no tomó leche materna. Es decir, la boca es el gran protagonista de la sexualidad. Hay algo muy interesante que tiene que ver con el beso, que generalmente se lo considera como el preliminar, entra dentro de los preliminares y también está muy desacreditado. Es decir, ya no importa cómo se besa, quién se besa. Y el beso es algo absolutamente fundamental en la sexualidad. Los labios son la zona del cuerpo que tiene más sensibilidad, incluso más que los órganos genitales. Besar no es algo muy reciente y tampoco se da en todas las culturas. Besar en la boca ha estado hasta prohibido en algunos momentos de la historia de la humanidad y estaba solo permitido a los reyes, a los emperadores, porque no todo el mundo podía permitirse ese lujo, el lujo de besar en la boca. El beso en la boca y ese encuentro de dos, hay algo muy tremendo que está ocurriendo ahora con la pandemia y es que justamente es una de las cosas que está más prohibida, está más limitado el beso. Por ejemplo, en Nueva York, en España y en grandes capitales, lo que, lo que sugieren, lo que sugiere la salud, el sistema de salud de esos países, es que la gente no se bese, porque el beso es el portal de entrada más preponderante del virus. Entonces está prohibido, es decir, lo que se sugiere es sexo seguro y el sexo seguro en pandemia es no besarse. El sexo más seguro en pandemia es la masturbación. El sexo más seguro en pandemia es
como sugieren, en especial en Estados Unidos, que haya relaciones sexuales sin besos, sin contacto, con posiciones creativas diferentes, pero no con besos, no con encuentro de dos personas, tratar de no mirarse, de no estar enfrentados, de tener algún tipo de sexo como vaginal, coito vaginal, sí, las caras de Tamara. El coito vaginal está bien, no hay contagio con el coito vaginal, pero sí hay contagio con un beso. Por lo tanto, tendría que ser una sexualidad solo como descarga. Y ahí No está el creo que punto. tarden mucho, perdón, en decir que también se contagia de alguna manera así. No hay modo, porque ¿No? incluso he encontrado algo de alguna carga viral en semen, Ujú. pero evidentemente se supone que fue por sexo oral, digamos, como si realmente no, ningún otro coronavirus tampoco se contagia por sexo. El sexo el tema acá no es el sexo, el sexo como descarga, el sexo, digamos, para... Eso como descarga, algo así sencillo, eso está permitido. Que La no es pandemia puso sexualidad. que no es sexualidad. La sexualidad es el erotismo, la sexualidad es el calor humano, la sexualidad es el encuentro con el otro. La sexualidad es la magia, la sexualidad es que el cuerpo desee otro cuerpo. La sexualidad es ese encuentro maravilloso que es como un viento divino, como una cosa maravillosa, sutil, que ocurre en un cuerpo y que tiembla todo el cuerpo y que esos dos cuerpos se encuentran. Fíjense que el beso, el beso en sí mismo, lo que produce es una sensación de placer y una descarga y una cuestión hormonal tan maravillosa que el cuerpo entra como en un estado absolutamente diferente al estrés. Y esto lleva a la pulsión sexual. Hay muchas personas que solo con un beso tienen un orgasmo, después continúa la sexualidad, pero el, el sexo no como descarga, el sexo como maravilla, porque la naturaleza nos pide sexualidad para continuar la especie, pero también nos regala la sexualidad. No hay nada más maravilloso que la sexualidad. Pero la verdad, y lamentablemente, es que la sexualidad está en absoluta caída libre en el mundo y en todo lo que se está tratando de observar a lo largo de... No hay sexualidad, la sexualidad está en picada. Cuando comenzó la pandemia, las parejas que no tenían tiempos para la sexualidad creyeron haber descubierto el paraíso y la gran panacea. Se empezaron a encontrar en tiempos que, como dice por allí un sexólogo, antes eran barcos nocturnos. La sexualidad se convertía solo, él decía, como en barcos nocturnos, pero la sexualidad después tuvo espacio y al principio de la pandemia hubo como un deseo de creatividad, de movimiento diferente. Pero la pandemia puso al descubierto esta falencia que ya venía aconteciendo. Bueno, Por todas las ejemplo, falencias que venían aconteciendo se pusieron en evidencia en la pandemia. ¿Cómo no iba a suceder eso con la sexualidad, cuando aparte la sexualidad es un síntoma de un montón de otras cosas, ¿no? Como cuánto se puede acceder a la sexualidad o no, es un síntoma también de otras cosas. No es que está despegada de una estructura de personalidad o de cómo funciona una pareja, eso por ahí es importante aclararlo, ¿no? La sexualidad no es que ocurre separado del sujeto, ¿no? Casi como cuando le ponen nombre a los miembros, digamos, no ocurre separado. En realidad es un síntoma de otras cosas. eh, en psicoanálisis, con Lacan, al orgasmo se lo llama pequeña muerte, ¿no? El momento del orgasmo, el momento de ese hormigueo que recorre todo el cuerpo, de ese deseo de pegarse al cuerpo del otro, esa conexión emocional tan profunda, esa complicidad física, todo eso es el erotismo. La sexualidad, el acto sexual en sí mismo, es solo la consumación de todo ese erotismo. Yo lo que digo es que en este tiempo, y no solo por la pandemia, se ha perdido todo ese camino, ¿no? Todo ese camino a ese punto
tan maravilloso, donde ocurre algo en el alma y en el cuerpo totalmente diferente. Creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por colaborar para que realmente la vida no se pierda por esos callejones, que son callejones sin salida. Entre los más pequeños, entre los adolescentes, se ha puesto en Europa, en especial de moda, lo que llaman la posición estrella. Si las chiquitas, sobre todo las nenas, que no tienen la facilidad de un chico para, si bien tienen las hormonas ahí totalmente detonadas, pero no tienen la facilidad que puede tener un varón, digamos, para llegar a la descarga, que no tienen esa facilidad para la descarga. Como mujeres sabemos que la sexualidad para la mujer es todo un camino de mucho autoconocimiento, de mucho recorrido por la intimidad propia. El cuerpo de la mujer es un cuerpo glorioso que tiene excesiva sensibilidad y que hay que reconocerlo, conocerlo, investigarlo, darle preponderancia a ese cuerpo. Y una mujer pequeña, una mujer joven, una mujer cuando recién comienza su camino sexual, por muchas hormonas así volando que tenga, no tiene la capacidad de intimar con su propio cuerpo. Entonces le cuesta esto y la posición estrella es acostada, brazos abiertos, piernas abiertas, totalmente pasiva. ¿Qué pasa? Hay consumo de alcohol, consumo de drogas, todo esto algunos sexólogos dicen actualmente que está influyendo mucho, pero a los chicos esa posición tan pasiva de las chicas, más allá de que quieren hacer juegos que también están predeterminados, como felatio, no sexo oral en general, pero como todas son como imposiciones, se perdió la magia de la sexualidad, se perdió el misterio. Entonces ustedes saben que todo lo que, que nos prohíben lo queremos más, vamos ahí a todo lo que nos prohíben. Queremos el misterio, queremos disfrutar de esos lugares desconocidos. Cuando todo está tan facilitado, tan ofrecido, como si fuera también un menú más, porque la sexualidad se está ofreciendo como menú. Claro, pero pienso esto de los jovencitos, bueno, digamos, ¿no? Todos sabemos si el mundo adulto ha atravesado tanta degradación de la sexualidad, evidentemente a los chicos les va a llegar ese mensaje, ¿no? Hay una... porque no es lo mismo sexualidad y sexo. Esto yo entiendo que puede ser como un poco sencillo, pero es importante aclararlo. Porque la gente se une para sentirse ayudada, para poder pensar en sí mismas, no tanto quizá para entender mucho, sino más para pensar qué les ocurre, ¿no? Entonces digo, sexualidad y sexo no es lo mismo, por eso esto que vos decías del sexo como descarga, que es lo que está habilitado, y lo que no está habilitado es la sexualidad, por eso yo hice este chiste de, uy, me puse los labios rojos, las uñas rojas, ¿no? Como volviendo un poco a una cuestión más de lo erótico, más de ese momento en el que habían otras cosas enlazadas. Recuperar el erotismo para la sexualidad, la verdadera sexualidad, que es la inteligencia sexual, el conocimiento del propio cuerpo, el conocimiento de cómo se obtiene placer en ese cuerpo y cómo ese cuerpo puede trabajo. ¿Sí? Es algo que no termina de ocurrir. ¿Sí? No termina de acontecer. Se perdió el erotismo y la verdadera sexualidad. Entonces, hay algo que ¿Y vos por qué pensás que se perdió? yo porque pienso que se perdió. Y se perdió porque se perdió en primer lugar el misterio. Se perdió porque se habla en exceso del sexo, se ofrece el sexo en todos lados. Es el gran omnipotente, como si todo se lee como sexual. Y en realidad ese es el punto, todo no es sexual. Las uñas rojas, los labios que se ofrecen rojos para el deseo, para el erotismo. A mí me sorprendió mucho, estuve leyendo mucho hoy sobre el beso. Eh, por esto, ¿no? Por esto que les digo que para el psicoanalista
para cualquier psicoanalista todos sabemos que ese primer encuentro, ese primer coito es con la madre, y entonces hay toda una fábula allí en torno a ese erotismo. Y me encontré, por ejemplo, con que en una época, en, en Japón, se besaban, uno de los lugares que genera, o sea, ustedes saben que el olfato es lo más importante en la sexualidad. El olfato es lo más importante, es el primer sentido que se desarrolla, el más importante, el más antiguo. Y entonces los animales son más exquisitos con el olfato y se aparean y se buscan por el olfato. Nosotros perdimos eso, incluso nos llenamos de perfume y una cantidad de cosas. Ustedes saben que la parte inferior del ojo es la que desprende un olor en cada persona único e irrepetible. Y entonces, en ese momento, se besaban debajo del ojo. Yo me acuerdo de un juego que hacía cuando era chica, y después lo hice con mi hija, que era la pestaña, ¿sí? La boquita en la pestaña. Sin saber, recreaba un viejo juego de la humanidad, que es el encontrarse a partir de ese olor particular que genera esa parte del cuerpo. Digamos, esto es una excentricidad, nadie se va a poner a... Imagínense si alguno de ustedes llega y a la pareja le dice, a ver, vení, vení que te huelo, y le besa o le huele las pestañas inferiores. Pero lo que quiero decir con esto Aparte es que ahora con la cantidad de pestañas, postizas. no, es un quilombo, imagínate. No, No pero lo son vamos las a recordar. inferiores. Abajo no se Ya, es suele un poner chiste, ni sí, sí, mucho debe ser algo de las glándulas, de digamos las que glándulas, de las por glándulas supuesto, que, sí, que porque son todos desprenden un sistemas muy perfume primitivos en el muy desarrollo primitivo. fetal, claro. Pueden Entonces, preguntar y escribir mientras, que deben tener muchas cosas en la cabeza. Ustedes escriban que tomamos nota. Sí. Hola, Guille. claro, entonces hay algo que, digamos, que nosotros hemos perdido ese contacto magnífico, sutil con el cuerpo. Es un cuerpo que nos está pidiendo que lo recorramos como en una aventura, exploradores del cuerpo. Tendríamos que volver, digamos, a épocas donde se buscaban posiciones, se buscaba más encuentro, se buscaba esa peculiaridad del otro, ese otro que es tan diferente a cualquier otro, y que en ese momento de encuentro entre dos cuerpos, lo que se produce es eso único que el otro tiene. Por eso les daba el ejemplo este, ¿no? Del olor este particular y los besos en ese espacio. Porque cuando se besa al otro también se juega el olor, se juega el tacto, se juega el perfume especial del otro, el, el tacto especial, es ese encuentro especial que se produce con el otro. Bueno, En pero es realidad lo de más lo único que se trata, complicado, es lo más de lo único que complicado en se este trata es momento. por lo único digo, perdón, de lo único que se trata es de realmente, yo quisiera poder transmitirlo, es muy complicado, pero nos hemos perdido, lo hemos dicho muchas veces en estos vivos, nos hemos perdido la singularidad propia y del otro. Eh, no hay cualquier otro frente a nosotros. Eh, el otro es único mientras es único. Mientras está con nosotros, mientras está en ese encuentro. Y cómo reconocer, cómo aprender del erotismo, cómo aprender a manejarse con el propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Cómo lograr que esos dos cuerpos saquen chispas, se pongan al rojo vivo. Digamos, de lo que se trata. A ver, ¿cuál es la particularidad de lo sexual? Más allá de la especie que nos pide que sigamos sosteniéndola. Pero ¿cuál es la particularidad de lo sexual? El placer sexual. Si no hay placer sexual, no hay sexualidad. Ujú. Lo único que reclama la sexualidad es que haya dos cuerpos entre los que se produzca algo, y los dos cuerpos lo que obtienen como beneficio es placer, sensibilidad, sensaciones extremas, orgasmos. Hay algo que ya se sabe, que en las mujeres ha disminuido un 40% la capacidad de orgasmo.
en todas las edades, mucho más en las más jovencitas y entre las de 30 y 40. Incluso hay todo un estudio que se Pero realiza. decís en el encuentro con el otro o también en la estimulación, en la La autoestimulación. masturbación, no, la masturbación funciona. La Ujú. masturbación funciona más. Bueno, pero eso tiene que ver, pienso yo, es re interesante lo que decís, y siempre pensando esto, ¿no? En la gente que se une, lo que puede tratar de comprender en sí mismos, cuánto tiene que ver eso con la posibilidad de encontrarse con el otro, porque si una persona se puede, masturbándose, puede llegar a un orgasmo, ¿m? Evidentemente tiene la posibilidad, o sea que debiera poder si está con una persona con la que se siente cómoda. ¿M? O sea, esto Que no tiene hay que una ver con esta persona, limitación en el encuentro, ¿no? una Porque limitación enorme. una limitación en el encuentro, y pensaba también que además que el placer, algo que yo escucho muchísimo en mis pacientes, muchísimo hablando de estos temas, que va a parecer algo sencillito, pero pienso que a muchos les va a resonar, es esto de la importancia de gustarle al otro. O sea, ¿no? ¿Cómo es esta pregunta que aparece, ¿no? Entonces, y bueno, sí, 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 yo lo amo, yo la amo, pero, ¿no? Y entonces a la pareja lo que le ocurre es esto de, bueno, pero entonces no le gusto, no lo atraigo, y esa atracción genera una diferencia, ¿no? Digamos, no son amigos, son una pareja sexual, ¿no? Como qué pasa con esto también, ¿no? Como que no solo se busca el placer, sino que se busca esto de atraer al otro y que esa atracción sea concreta, desde lo primitivo, si se quiere, ¿no? Como, bueno, que haya una atracción concreta, que no sea un bla bla. Claro, hay algo que por ahí en uno de los textos que estuve buscando, de lo que se está tratando de trabajar con este tema en todos lados mucho, porque es un tema que que preocupa de verdad. Y estamos rodeados de gente que habla de la sexualidad con una ligereza que realmente es aterradora. Entonces hay algo de la humanidad que se está como se está perdiendo, es realmente grave. Entonces hay algo que se dice y es que muchas chicas, las más jóvenes, que son las que más, digamos, no por ser más jóvenes, sino porque representan más esta debacle, representan más esta locura en la que se está cayendo, por eso insisto con los más jóvenes, eh, jóvenes digo, chicas que recién inician su vida sexual. Eh, Hay algo que se ha podido escuchar mucho en las jovencitas, y estoy hablando de Europa, de América, en todos lados, se ha escuchado mucho que creen que no encuentran el orgasmo porque el que no les puede dar ese placer o en ese encuentro, esa persona es porque, digo, relacionándolo con lo que vos dijiste, Tamara, es como que no se gustan o que al otro no le gusta lo suficiente o que a ella no le gusta lo suficiente el otro, que podría ser otro que le gustara más. Entonces entran en una seguidilla, en muchas, muchas experiencias. ¿Y qué buscan en esas experiencias? Lo que dicen estos testeos que se están haciendo, lo que buscan es encontrar eso que no encuentran. Yo me acuerdo siempre, muchas veces lo he dicho, pero no me canso de repetirlo, esa frase en ese congreso de, de HIV que decía, no hay que tener mucho sexo con muchos, muchas posiciones con uno y no una posición con muchos, ¿no? Entonces, esto de lo creativo que decías antes, de lo, de lo fantástico que podría ser iluminar con rojo, como está, se la ve a Tamara espléndida, bellísima, con este rojo, con esta cosa que encandila y atrae, digo, pero no por la inteligencia sexual no tiene que ver con lo que algún coaching diría, bueno, tenés que saber seducir, tenés que saber qué decir. No, no se trata de eso, no se trata ni de ser muy lindo, ni de ser más gordo o más flaco, ni de gustar más o no gustarle al otro. De lo que se trata es de inteligencia sexual, de saber hacer con lo que se tiene.
con el cuerpo que se tiene, con todo lo que ese cuerpo de mágico de agudo y de sutil tiene para provocar al otro. Digamos, si uno mira a Tamara, perdón, Tamara, ¿no? Si uno la mira en este momento, lo que ve es la boca. No es secundaria, yo insisto, con la boca. La boca es algo fantástico, algo maravilloso. Por algo las mujeres ¿no? La remarcamos Por algo andamos con barbijo todo el día ahora. para no Porque, mostrar la boca. y parte del quilombo que hay en el mundo pienso que viene de una degradación de la sexualidad muy grande Es también, que ¿no? yo creo que el barbijo, la sexualidad, si fuera un ente o una persona y nos hablara, nos diría, ya que me desprecian, ya que me degradan, ya que Exactamente. me ponen en todos lados, pero hablan mucho porque les cuento, ¿no? Esto es un viejo truco que mi abuelita y mi bisabuela ya lo decían, ¿no? El que mucho habla, poco hace, ¿no? Mucho como era molto parlare, poco hace, bueno, no sé cómo era en italiano, pero el que habla mucho es porque no hace. Nadie tiene necesidad de exponer su sexualidad, su intimidad, de hablar, de bla, 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 de hablar lo feo, de hablar lo vulgar, si no tuviera un problema serio con ese tema. Hay un problema muy serio. Se habla mucho porque se hace nada, porque la sexualidad está caída, porque la sexualidad está, repito, en caída libre, porque la sexualidad se está perdiendo. Si perdemos la sexualidad, perdemos lo más maravilloso que tenemos y perdemos la vida, porque la vida se produce a través de un acto sexual. ¿Mm? Yo quería destacar algo. Primero pensar que hablando de sexología y estas cosas, justamente mucha sexología, mucho gurú del sexo, mucho manual, como que de sexo se habla, se dan instrucciones, ponete esto, sacate lo otro, decile al otro, ¿no? De lo que Mucho no se, coacheo, mucho mucho coacheo. coacheo de la sexualidad. Y saben, perdóname, me encanta esto que decís, porque hay una cosa que es absolutamente, digamos, yo querría que se la guarden y se la apropien y la entiendan definitivamente. La sexualidad no se puede coachear. La sexualidad no se puede dirigir. No hay un acto donde se nos imponga más la necesidad de ser libres que en el momento de la sexualidad. El cuerpo no nos permite engaños. Siente tal cosa, reacciona de tal modo, nos pide tal otra. Si no lo reconocemos, si no lo conocemos y si no somos inteligentes sexualmente, no hay modo. No permite, no permite las trampas. Bueno, pero espera, fíjate ahí. Porque entonces, perdón, no, se me fue a la cabeza qué problema tienen los varones, pobres, los muchachos, que no Es pueden, lo que yo decía. están más al horno que todavía que las mujeres, porque si las mujeres más o menos la pilotean, pobres los varones, que no, Tremendo, no pueden, no hay tremendo. manera que la piloteen. Unos, Eh, perdón, una sola cosa. Muchos chicos, respecto a esto que yo dije antes, pero yo a veces hablo muy rápido y pasan como de largo las cosas. Eh, los chicos, muchas de las cosas que dicen en estos trabajos que se están haciendo de campo, investigando qué pasa con la sexualidad en los más jóvenes, los chicos lo que dicen es que a ver, ¿cómo es que dicen? Les da como, están como vagos, tienen que transpirar, tienen que hacer, tienen que moverse, tienen que inventarse, ¿sí? No, hay algo de una baratija. La sexualidad se convirtió en una suerte de baratija que se ofrece y no hay sutileza. Yo lo que insisto con esto. Pero los chicos le están pasando muy mal, los varones. Por eso me refería a esto Es que muy, decía. es que es una responsabilidad muy grande la sexualidad también para los jóvenes. La sexualidad es una responsabilidad, para los jóvenes implica cuidado, implica un montón de cosas y es un tedio, ¿no? Desde esa perspectiva para ellos. No, pero yo decía que hay mucho manual de sexología, mucho coacheo sexológico, mucha... Bueno, para salir del paso y de lo que no se habla es del deseo.
¿no? De la sexualidad. No se llama sexualidología, se llama sexología. O sea, es como muy concreto, ¿no? Es sexología, es coach sexual, pero de la sexualidad, del deseo, de lo que, de eso que enciende, de eso que es el roce. A mí siempre me gusta El esa roce imagen, divino ¿no? es, a ver, si somos espirituales, es Dios que nos da una chispa divina. Algo pasa de la extremo. De Mm. eso no se habla. Claro, ¿no les ha ocurrido esto de rozarse y de pronto con alguien y algo ocurre, ¿no? Esa es la sexualidad. No es lo que nos queman el bocho a las mujeres, viste, que bailar, que hacerle, viste, y el hombre pobre que tiene que estar como. Todo eso eso mata la sexualidad, todo ese acting mata la sexualidad. Es muy complicado. Hagan Sí, preguntas, sí. escriban todo lo que Y en necesiten. esta, Mm. sí, hagan preguntas, por favor. Bueno, Y en este Milena puso momento de ahí la pandemia, noticia. y en Sí. este momento de pandemia es peor todavía. Es peor, de realmente la pandemia con el barbijo, por eso es como si la sexualidad hubiera dicho, bueno, yo voy a dirigir ahora la cuestión, ustedes no quieren sexualidad, ok, les ponemos barbijo, les prohibimos besarse, tengan coito, qué sé yo, a ver, para decir que lo tienen, porque además hay algo muy importante. La gente habla mucho de sexualidad porque no tienen sexualidad, pero además no quieren hablar de esto, no quieren decir que no tienen, porque hay una obligación de tener sexualidad. Sexualidad lo que venga, sexo oral, sexualidad con mucha gente, sexualidad, fotos sexuales, fotos desnudas, todo. Pero nadie se atreve a decir. O sea, alguien podría decir, tuve, no sé, 10 encuentros esta semana, no me cuidé, que además no ocurre, pero nadie se atrevería a decir, no tengo sexualidad, no sé qué me pasa, estoy realmente en una prisión, me cuesta salir, me cuesta encontrarme, me cuesta tener placer. Nadie se atreve a decir de esto que está ocurriendo ante los ojos de todos. Descaradamente está ocurriendo. Quiero decir que no es que, yo estoy segura que todos los que están escuchando esto saben que esto está ocurriendo. Lo saben de un modo u otro. Nadie se atreve a hablar de esto. Por eso te Si en digo, una se terapia, habla de sexo, no se habla de deseo, no se habla de deseo. no se Pero habla de deseo. Y eso es lo importante, ¿no? La sexualidad ligada al deseo y al deseo vital. claro, ¿qué es el deseo, no? ¿Qué es el deseo sexual? ¿Y qué ¿Qué le ocurre a una significa el deseo? persona? Claro, ¿qué le ¿Qué ocurre a una persona significa? que está sin deseo sexual? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está ocurriendo, no? Eso es importante interrogarlo. Acá Milena dice, hola Mariana, nos visita una bella Mariana. Milena nos dice, muchas veces se desencuentran los universos sexuales de cada uno, más allá de los cuerpos. Bueno, ahí empezamos a hablar un poquito del deseo, parece. Muy bien, Mile. Sí, si hablamos de un universo sexual, estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Sí, el universo, lo mágico, lo maravilloso, lo dionisíaco de la verdadera sexualidad, ¿no? A ver, y yo te quiero preguntar algo, así para que intercambiemos ideas. ¿Qué pensás vos entonces, si estamos hablando de sexualidad, sabemos que no es lo mismo que el sexo, de la degradación en la que se ha incurrido en lo relacionado al sexo, no a la sexualidad, porque la sexualidad termina desapareciendo, el deseo termina desapareciendo. No, esto que dicen los chicos, ay, qué embole, ¿no? Ay, cuánto laburo tener que vincularse sexualmente con el otro. Eso demuestra que se está prescindiendo del deseo sexual. Se termina la raza en un momento, si seguimos Se así. termina la No vida, quiero claro, ser se termina alarmista, la vida. pero se termina la raza. Se termina la Entonces, vida, sí. ¿qué opinas Perdón, vos? justamente, antes, en los años 60, 70, cuando se produce la liberación sexual, es porque antes de eso, tener, aunque sea un beso a hurtadillas y tocarle algo al cuerpo del otro y acercarse y algún tipo de desnudez, era algo
glorioso, uno era capaz de ir, no sé, caminando hasta Córdoba capital y de vuelta con tal de obtener ese encuentro con el universo sexual del otro, ¿no? A darle la espalda a un duerme sexualidad. Sí, ahí está, muy bien, Graciela. Eso es re importante. Yo les voy a decir algo que parece sencillo. Sexualidad es todo. Olerle la espalda. Todo, Es, claro. es, Olerle la espalda al otro, acercarte y que es olerle el pelo, o todo. Sexualidad no estamos hablando de el acto sexual concreto, la penetración, el sexo oral. No. O sea, la sexualidad es esa magia que ocurre con el otro y que es lo ese que olor invito. único, eso que decíamos antes, que se besaban debajo del ojo para oler al otro en su singularidad, en su ser único, Claro. en esa maravilla de la vida que es el otro, con el que, o sea, uno se encuentra con la maravilla de la vida al encontrar al otro. Son dos cuerpos que están vivos. ¿Entienden la magnitud de eso? Dos cuerpos que están vivos, que pueden sentir el choque de esos dos cuerpos, que pueden sentir el magnetismo de eso, que vibran enteros, ¿no? Y que saben que el ser tocados en este lugar o ser acariciados en otro y acercarse al otro y provocar al otro y provocar que el otro, provocarle el deseo de todo eso maravilloso es la sexualidad, es el erotismo y el deseo. Eso es sexualidad. El resto es sexo y descarga sexual. Si yo creo que si ustedes se quedan con la idea hoy de que una cosa es sexualidad y otra es descarga sexual, y solo eso, ¿sí? Y que si no hay un beso y el olor del otro, el encuentro con el olor del otro, el encuentro con la singularidad del otro, no hay nada. Se perdió todo. Se perdió la vida. Bueno, pero ahí yo quiero interrogar algo, ¿no? Antes de irnos, que me parece que es importante para la gente que se unió. ¿Qué pasa con lo virtual? Porque hay una contradicción. No estamos hablando de lo virtual compulsivo, digamos, ¿no? Como de esta cosa que está más ligada, pienso yo, a la pornografía, que disculpen que les diga, pero yo tengo que decir, la pornografía no es sexualidad, no se ofendan, digamos, pero ahí estamos de nuevo con esta comercialización del sexo. Puede ser un buen medio para una descarga, no es sexualidad, no es deseo, no es de lo que estamos hablando, ¿sí? Para que se entienda la diferencia. La sexualidad del deseo va a pasar por otro lado. Entonces, ¿qué ocurre con lo virtual? Todo Perdón, lo eso es lo virtual. único importante. Mm. ¿Qué no es? O sea, a ver, que quede claro, ¿qué es sexualidad? ¿Qué no es sexualidad? ¿Y dónde se está perdiendo eso? Que se está perdiendo y es realmente un problema en el mundo. Yo querría que esto quede claro. En el mundo hay un problema muy serio y tiene que ver, entre otras cosas, y no es menor, yo diría que es mayor, porque no hay nada más importante que la sexualidad, porque es la vida misma, y se está perdiendo la sexualidad. Y lo que estamos transmitiéndole a las nuevas generaciones es esta decadencia de la sexualidad. Es la degradación total de la sexualidad, por supuesto, pobres chicos, no sé cómo van a hacer. Aparte tienen un lío, un quilombo de cosas contradictorias, pobrecitos, pero bueno. La pregunta es qué pasa con lo virtual en el sentido de que hay gente que se puede encontrar virtualmente, que no se puede encontrarlo estoy poniendo entre comillas, virtualmente, ¿no? Eso es Ahora, interesante, ¿vieron perdón, exacto. espera una cosa, el aparato, estaba tratando de recordar el nombre del aparato, es un aparatito nuevo que tiene que ver con el beso y que se supone que besás ese aparatito y el otro siente el efecto de tu beso por la presión. No sé. Bueno. Eh, Sopapa, la sopapa. Hágase un aparatito casero en casa, agarra una sopapa. Bueno, Se eh, llama Kissinger, ahí está, me acordé, como Kissinger. inventan, le No, quieren vender cualquier cosa a la casi, gente. Es una cosa de loco. Kissinger, algo así. Pero Bueno, no, ya digo, desde el 2013 está, ahora Dios se mío. está poniendo de moda. Bueno, yo lo que preguntaba, digo, la gente, más allá del chiste, digo, la gente pensando No es un inclusive en un chiste. imaginario, un real, somero imaginario real, ¿qué pasa con
el que se encuentra virtualmente, ¿no? Es una pareja que vive lejos o que no se están animando a verse por toda esta situación. Muy Pero algo del interesante orden esta, de la sexualidad muy ocurre. interesante, Tami, tu pregunta, muy interesante, Mm, porque estamos en un mundo donde no se va a poder evitar la virtualidad. Y por eso. tampoco sé si hay que evitarla, yo no soy quien para disponer del mundo. El mundo es así, la virtualidad va a estar y se impone y está impuesta, pero es un poco diferente, porque la mirada también tiene mucho valor y la voz, la mirada y la voz, y la actitud, la singularidad de esa actitud, en esa actitud con el otro. Sí que puede haber desde ese lugar un encuentro, desde la mirada, desde la voz, ¿no? Y bueno, ahí sí tendrá que jugar la masturbación, ¿no? Pero Bueno, pero no es entra que... en juego, está el imaginario, es- está el cuerpo, está esa imposibilidad del contacto, y es un poco difícil de sostener. Esto también se ha observado mucho, ¿no? No quiero desalentar a nadie, pero largo tiempo de relaciones a distancia es algo un poco complicado. Pero digo, no estaríamos pensando con todo esto que vamos a Claro, pero decirle, aparte tener como la expectativa, el proyecto imaginario de un encuentro en algún momento, ¿no? exactamente, Digamos, sexualidad remota, vamos a poner, ¿no? digamos, Digamos, está muy bueno eso. Podemos pensar como un concepto nuevo, ¿no? En la sexualidad remota. ¿Qué es sexualidad remota y qué es sexo solamente? O sea, una cosa es, como dijiste vos, diferente es el sexo brutal, la ¿no? La pornografía, la foto, pornografía, todo una la, paparruchada, el sí. erotismo barato, que se cree que es erotismo y no lo es. Y la sexualidad de dos personas que tienen muchas ganas de encontrarse y que el único modo que tienen es ese, desde la voz, desde la mirada, desde las palabras. Decimos los psicoanalistas que el sexo, el amor se hace con palabras, la sexualidad se hace con palabras. O sea que las palabras también tienen esa maravilla. Ayer me decía una paciente que está teniendo así como un amor muy particular con un sujeto y, y que es maravilloso todo lo que él le dice, es como él es músico, es como poeta, entonces le dice cosas bellísimas y hay todo un amor, el amor de los poetas, el amor un amor del que hablamos los psicoanalistas, que tiene que ver con el amor y las palabras, y que Más está bien, cortés, más es el el amor amor cortés. cortés. Es ese amor que se hace con palabras y que está bien, porque son palabras maravillosas donde se puede expresar al otro con esa mirada, con esas palabras, con ese compromiso de encuentro o esa posibilidad remota. Pero claro que puede haber sexualidad y no solo sexo, pero en todo habría que intentar rescatar la sexualidad y distinguir claramente qué es sexualidad y qué es sexo solamente. Y no es secundario. Bueno, Digamos, pero a es ver, algo hay bastante una cosa, de la perdón, sexualidad, sí. me acordé de algo de Lady Gaga. Lady Gaga. ¿Saben lo que dice ella? Supongo que todos lo saben. Que ella no, y esto es muy interesante, que ella no quiere tener sexo sin amor. Más allá de que lo tenga, no lo tenga, cómo lo vive, no me interesa su... Pero ella no quiere, porque ella dice que si tiene sexo sin ningún tipo de otra cosa, si es sexual, o sea, trata de decir sexualidad, no sexo, en realidad su energía se contamina. Ujú. Y a mí me parece maravilloso esto que dice, Bueno, que es verdad. eso es propio del hinduismo. El Kama Claro, Sutra habla de eso específicamente, que como el yoni y el lingam claro, y que se unen, no se puede. la descarga, perdón, la descarga de semen, digamos, tiene una carga como cósmica, energética, que si se encuentran los dos cuerpos y algo de eso no tiene que ver con esto de honrar el amor, de honrar el vínculo, Honrar la sexualidad, ¿por qué honrar no? la Como sexualidad, Eladia Blasque es honrar la vida, digamos, claro. honrar la vida es honrar la Hay sexualidad una también. contaminación energética si no es con un fin
romántico, al menos. Sí, Esto, romántico, que no sea, como decía bueno, Vinicio, que digo no lo que sea. dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, estoy Yo extendiendo un sí lo poco eso. podría decir, digo que no sea infinito, pero que sea eterno mientras dure, ¿no? Como decía el poeta. Entonces, que haya algo de esa profundidad de los cuerpos. No, no importa si eso va a durar un día, unas horas, o 10 años o toda la vida, pero que algo suceda en ese encuentro, ¿sí? Y entonces estoy de acuerdo con ella que es cierto que se contamina nuestro espacio si permitimos que cualquiera entre y nos bastardee la vida misma, si bastardea nuestro cuerpo o nuestra sexualidad. Bueno, entonces habría que, es interesante pensar como en una especie de detox, ¿no? Como que por ahí algunas personas también que están escuchando dicen, bueno, pero qué sé yo, tienen encuentros ocasionales o les están ocurriendo otras cosas. Está bien, mientras respeten su sexualidad, mientras respeten su cuerpo, mientras sepan que eso les va a dar placer. Por eso yo dije en algún momento, lo único que reclama la sexualidad es placer. Que realmente obtengamos el placer que podemos obtener y nos merecemos obtener como cuerpo vivo. Si se obtiene placer y es un encuentro casual, pero se respeta y se apremia la sexualidad, también todo está bien, no hay censura, no es que lo pensemos de un modo o de otro, ¿no? No, no, es dándole lugar a esto, al erotismo, Hola Gustavo. al romanticismo, darle lugar a otras cuestiones, ¿no? Que son más profundas, como para evitar un poco toda la superficialidad de la cosa, que es lo que ha llevado De a la esta época. degradación. Sí, sí, por eso, bueno, sí, Lo no evitar. creativo, lo no romántico, aunque Y sea el por eso digo, la romanticismo. pornografía es concreta. Exacto. El, Por el ejemplo, es romanticismo, concreta, es un armado, es una el cosa. romanticismo del momento. Si yo un encuentro en un lugar determinado, un encuentro maravilloso, una noche fantástica, está bien. Es Hay algo de sexualidad. honrar, es sexualidad, no es que la sexualidad es solamente una persona no concreta, constante, no, estamos hablando de otra cosa, No, estamos es hablando de honrar el cuerpo, honrar ese encuentro, honrar esa situación y podemos agregar antes de como cerrar, algo, perdón, como algo divino y mágico. No claro, perder de vista lo divino y lo mágico del encuentro de dos cuerpos. y yo pensaba también en decir algo muy sencillito, muy abuelo de pájaro, eh, que, bueno, el cuerpo tiene que gozar y está bueno que goce de una sexualidad, de un encuentro con el otro, y para que lo entiendan, yo lo estoy explicando muy sencillo, ¿eh? Pero para Perdón, que... ¿saben cómo lo llama la cana esto? Cama de pleno empleo. Una cama donde pasa todo lo que tiene que pasar, es decir, pasa la sexualidad. Claro, que ocurra, y para que lo entiendan muy sencillito, como vieron que la libido vaya, venga, que se mueva, y eso es más saludable, más allá de todas las hormonas y todo lo que pasa y las endorfinas y todas esas cosas a nivel cerebro, que no estamos hablando de eso hoy, es muy saludable, previene enfermedades, el sexo es salud, decían, no, Eso la es muy sexualidad es salud. importante, eso es muy importante. Tener una Gozar buena con la sexualidad, sexualidad, claro, y no maravilloso que con la tocaste esto, enfermedad. tener una buena sexualidad es estar sano también. Si la sexualidad es imprescindible, importante y maravillosa, divina, y hay que disfrutarla, vivirla intensamente, pero sexualidad, no descarga, meramente. Bueno, entonces ahí tenemos otro asunto. Entonces, si vamos a pensar que el cuerpo goza y que está bueno que goce de la sexualidad y no de un dolor de cabeza, del dolor de panza recurrente, ¿no? Que goce, ver si se lo puede hacer gozar más de la sexualidad. Yo ahí voy a abrir otra pregunta antes de irnos muy rápida, que me parece que es muy importante, y es, ¿qué pasa con la persona que está sola y se masturba? Y cómo también sería interesante que le den lugar, hablando de esto de la sexualidad, algo más mágico de ese momento, ¿no? Como que no sea tampoco
únicamente una situación de descarga, sino bueno, que hayan otras cosas. Si no hay un otro, será esa vez de un encuentro consigo mismo, pero que tenga otras características más bonitas, ¿no? Como quitarle la cosa apremiante para que tenga esa validez. Es muy importante lo que acabas de decir, porque es importante tener en cuenta que de no existir una pareja sexual, el cuerpo reclama esa descarga también, ¿no? Pero no, como dijo Tamara, no como mera descarga, sino como algo mágico del propio cuerpo consigo mismo, ¿no? Digamos que entender también que si no hay una pareja sexual o hay alguna limitación en el momento, haya alguna forma de, digamos, que haya masturbación. Y la masturbación no es algo tan nefasto, solo es nefasto cuando hay otras posibilidades y solo se recurre a la masturbación, pero cuando la masturbación es el único elemento, hay que entender que el cuerpo pide sexualidad, pide esa descarga para armonizarse, porque si no enferma. Eso es muy importante. Sin sexualidad el cuerpo enferma. La mayoría de las enfermedades son desórdenes, las enfermedades físicas son desórdenes sexuales, sin lugar a dudas. Claro, yo lo que decía en relación a la masturbación era no solo esta descarga que reclama el cuerpo, sino a mí porque no me gusta caer en la cosa, viste, de la indicación medio sencillita, pero digo, se me ocurre una velita, un aceitito, algo que haga de eso no un mero acto de descarga. A esto Un poco también de sería, música. claro, yo, viste, como, bueno, no sé, lo que a uno se le ocurra, pero digo que si no está esa posibilidad de un encuentro con un otro, Y también que está el sea más imaginario. amoroso. Se puede jugar con el imaginario, ¿no? Y El claro, imaginario, con la música, con el deseo, el deseo está en juego igual, ¿no? El imaginario que proyecta o que recuerda, ¿no? El recuerdo y la proyección pueden jugar. Eh, yo estaba pensando que esto de la importancia para la salud física es algo que habría que considerarlo puntualmente como tema único, ¿no? Dos cosas yo, si están medianamente de acuerdo, yo tomaría para un próximo vivo, y es esto, ¿no? La sexualidad como algo que salvaguarda, que protege de, bueno, de los desórdenes físicos y todo lo que tiene que ver la sexualidad con la enfermedad orgánica, con los desórdenes sexuales con la enfermedad orgánica, y o sea que la sexualidad es necesaria, es importante, invita a la vida, es la vida, eso es fundamental. Y, y también hay como las personas que están trabajando mucho con esto de la inteligencia sexual han armado pruebas que, bueno, se le podría ofrecer a los que nos escuchan y que en algún vivo para que la puedan hacer, para que puedan hacer cerrar esas preguntas, cerrar eso y entender un poco más qué pasa con la propia sexualidad, como un autoescáner, ¿no? Algo así. bueno, están todos re callados hoy, qué tema complicado. Siempre preguntan, hablan. Nos vamos entonces. ¿Nadie tiene nada que decir? Ya pasó una O hora, después mucho para Instagram me decir, o corta los mucho para videos. decir. Claro, después Instagram me corta los videos, pero no, pero está bien, porque dijimos que se hablaba mucho y se hacía poco. Así que me parece bien. Bueno, dudas, consultas, preguntas, escriben y les contestamos. Y nos vemos la próxima, en 15 días. Gracias. Adiós, Doc.